Hola chicos, espero que todos se encuentren bien. En este video voy a repasar con ustedes cómo nosotros construimos tablas estequiométricas. En este curso es esencial que recordemos cómo hacer estas tablas porque vamos a estar utilizándolas a lo largo de todo el semestre. ¿Está bien? Así que este primer repaso, para aquellos que dieron en sus cursos de balance o de cinética, cómo expresar las tablas estequiométricas a partir del avance de la reacción. Así que vamos a repasar cómo se hace eso. De todas formas, en este curso no vamos a estar utilizando el avance de la reacción. Sin embargo, si ustedes están acostumbrados a utilizar esta variable para realizar sus tablas estequiométricas, pueden hacerla como, ¿verdad? Como están acostumbrados. Luego entonces tienen que convertir esta variable en términos de la conversión. Así que voy a repasar para la conveniencia de aquellos que estén acostumbrados a trabajar con avance de la reacción. Vamos a repasar cómo se hace esto y luego vamos a relacionar el avance de la reacción con la conversión del reactivo limitante, que es la variable que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. ¿Está bien? Así que nosotros recordamos que el avance de la reacción, los cambios en el avance de la reacción están dados por los cambios en moles divididos entre el coeficiente estequiométrico. A partir de esta ecuación diferencial, nosotros podemos expresar los moles de una especie como función del avance de la reacción. Fíjense que aquí estamos diciendo en esta ecuación diferencial que los cambios de moles son única y exclusivamente a consecuencia del avance de la reacción o de la reacción química. ¿Okay? Así que si nosotros tenemos esta relación entre los moles de una especie y el avance de la reacción, podemos utilizar esto para expresar los moles totales en el sistema, donde N0 en este caso corresponde a la suma de todos los moles que hay en el sistema, y este término que está a mano derecha, que contiene este nu es el coeficiente estequiométrico para cada especie, o sea que es la suma de todos los coeficientes estequiométricos de todas las especies que participan en la reacción química. ¿Okay? Así que de esa forma nosotros podemos tener el avance de la reacción como función de los moles o los moles como función del avance de la reacción. ¿Okay? Ahora en este curso nosotros vamos a estar trabajando con reactivos limitantes. O sea, nosotros vamos a simplificar la matemática de estas reacciones químicas para expresar el balance molar en términos de la especie que constituye el reactivo limitante. Así que si nosotros tenemos, por ejemplo, en esta reacción química, ¿verdad? Tiene coeficiente estequiométrico 6, coeficiente estequiométrico 8. Si las cantidades iniciales de cada especie es distinta, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que calcular el coeficiente estequiométrico de forma correcta. Para hacer eso, nosotros acoplamos las cantidades iniciales con las razones de los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, para NO2, que lo estoy dibujando aquí en rojo, nosotros tenemos que acoplar la cantidad inicial de esa especie con la razón estequiométrica de esa especie con la que se forma el producto. ¿Okay? Y luego hacemos lo mismo para el otro reactivo. En este caso tenemos de NH3, tenemos 0.9. Bueno, pues 0.9 de NH3 lo acoplamos con el coeficiente estequiométrico de esa especie y luego cuando vamos a utilizar, vamos a comparar cuánto teóricamente podría producir cada especie, tenemos obviamente que utilizar el mismo producto. Así que en ambos casos estoy utilizando NO2 que tiene como coeficiente estequiométrico de 7. ¿Okay? Así que comparamos las cantidades teoréticas que pudiera formar estas cantidades iniciales de reactivo y obviamente el reactivo que forme menos cantidad puede ser el reactivo limitante, en este caso es NH3. ¿Está bien? Así que sí, estas son las cantidades iniciales de NO2 y NH3 para estas cantidades iniciales y para esta reacción química, entonces el reactivo limitante lo es NH3. ¿Está bien? Si NH3 es el reactivo limitante, eso significa que yo voy a formar mi tabla estequiométrica a partir del consumo de esa especie. Empezamos la tabla estequiométrica utilizando en la primera tabla el reactivo limitante, así que en la primera fila, en la primera fila vamos a poner la información concerniente al reactivo limitante, tenemos la cantidad inicial y estamos básicamente siguiendo la ecuación que derivamos en el slide anterior. Los moles de cada especie van a estar dados por los moles iniciales más los cambios a consecuencia de la reacción química. En este caso ponemos el coeficiente estequiométrico. Recordamos que los reactivos tienen coeficientes estequiométricos negativos. En este caso es 8, negativo 8, multiplicado por
el avance de la reacción. Luego vamos al reactivo que está en exceso, tenemos la cantidad de esa especie menos 6, porque 6 es el coeficiente estequiométrico multiplicado por el avance de la reacción. Y luego hacemos lo pertinente para los productos. Si tenemos productos presentes, bueno, pues ponemos la cantidad de productos presentes inicialmente en el sistema con la cantidad que se forma. Recordamos que los productos son positivos, así que vamos a poner positivo con el número del coeficiente estequiométrico multiplicado por el avance de la reacción. ¿Okay? Fíjense que esta columna que está aquí, donde yo tengo las cantidades iniciales, la sumatoria de esta columna me va a dar los moles iniciales que hay en el sistema. Y la suma de esta otra columna me va a dar los moles totales, donde N0 obviamente coincide con esta columna, ¿verdad? Son los moles iniciales totales. Y fíjense que la suma de los coeficientes estequiométricos es lo que nosotros llamamos este new sin suscrito, que viene siendo la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos en mi reacción química. ¿Sí? Así que en este caso en particular, si yo sumo todos estos coeficientes estequiométricos, tenemos que la suma es positivo, en este caso positivo 5. Eso quiere decir que cada vez que ocurre esta reacción química, se van a formar 5 moles totales en el sistema. Recordamos que lo que se conserva en una reacción química es la masa total y los moles individuales de los átomos. Sin embargo, los moles totales que hay en el sistema pueden cambiar dependiendo si yo estoy formando enlaces o rompiendo enlaces a consecuencia de la reacción química. En este caso, fíjense que yo tengo un new positivo, o sea que cada vez que ocurre la reacción química, yo voy a terminar con 5 moles más que con lo que comencé. ¿Okay? Así que se forman moles totales en el sistema. ¿Está bien? Así que podemos sustituir este 5 en la reacción, así que cada vez que ocurre la reacción química, yo voy a tener los moles iniciales más 5 según lo que avance la reacción química. ¿Está bien? Y ese cambio en moles lo podemos obtener con la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos. ¿Okay? Una vez nosotros tenemos nuestra tabla estequiométrica, pues nosotros podemos tomar en cuenta, por ejemplo, si yo tengo 0.7 moles de NO2, 0.9 moles de NH3, no tengo nada inicialmente de productos, así que este término puede cancelar, y de esa forma nosotros podemos simplificar la tabla estequiométrica según los valores iniciales que nosotros tengamos en el sistema. ¿Okay? Utilizamos también la tabla estequiométrica, por ejemplo, para expresar las fracciones molares en cualquier momento de nuestra reacción, y recordamos que las fracciones molares están dadas por la división de los moles de esa especie dividido entre los moles totales, así que para cualquier especie yo puedo agarrar de la tabla estequiométrica los moles de esa especie como función del avance de la reacción, y en el denominador tenemos los moles totales que hay en el sistema, así que para NO2 lo podemos hacer utilizando los valores de NO2 con los moles totales, o para N2, que viene siendo uno de los productos, podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Está bien? Ahora, nosotros vamos a estar trabajando comúnmente con, ¿verdad? Con moles y cómo los moles cambian. Fíjense que hicimos la tabla estequiométrica en términos de los moles, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que nuestro sistema es cerrado. Y le expresamos en términos del avance de la reacción. Como les comenté al principio de esta presentación, nosotros vamos a estar trabajando con la conversión de reactivo limitante. Fíjense que en este caso nosotros encontramos que el reactivo limitante es NH3, que es el que estoy dibujando en azul. Fíjense que NH3 tenía una cantidad inicial mayor que NO2, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros acoplamos las cantidades iniciales con el coeficiente estequiométrico, encontramos que NH3 es nuestro reactivo limitante. Lo que podemos esperar entonces es que la especie que estoy dibujando en azul, ¿verdad? Nosotros esperamos que tengamos una cantidad mayor inicialmente de esa especie, pero a medida que la reacción progresa, esa especie se va a ir consumiendo en su totalidad. Al contrario, la especie que es el reactivo que está en exceso se va a ir consumiendo, pero una vez se consume el reactivo limitante, pues vamos a tener un excedente de esa especie que va a quedar sin reaccionar. ¿Okay? Ahora, es la costumbre en este libro que nosotros vamos a llamar al reactivo limitante. Obviamente no existe una molécula llamada A, es la nomenclatura que utiliza Fogler para designar
el reactivo limitante en una reacción química. Así que cuando nosotros encontramos que, por ejemplo, NH3 es el reactivo limitante, nosotros vamos a decir, bueno, pues para este sistema vamos a igualar al reactivo limitante, que en este caso es NH3. Una vez identificamos el reactivo limitante, entonces nosotros podemos definir, por ejemplo, la conversión del reactivo limitante, que en este caso es A. ¿Okay? Así que en términos generales vamos a decir que la conversión del reactivo limitante está dada por lo que se consume de esa especie dividido entre lo que se alimenta al reactor inicialmente. ¿Está bien? A partir de eso, bueno, pues nosotros tenemos lo que encontramos en la tabla estequiométrica, que, ¿verdad? Lo que podemos encontrar con las tablas estequiométricas, que los moles de mi reactivo limitante siempre van a estar igualados a esta ecuación. Así que cuando yo identifico la especie que constituye el reactivo limitante, siempre para el reactivo limitante vamos a poder decir que los moles del reactivo limitante van a estar dados por los moles iniciales menos 1 menos X, que viene siendo lo que queda del reactivo limitante. Si X es lo que se consume, 1 menos X es el remanente del reactivo limitante que queda en el sistema. Ahora, la razón por la cual utilizamos la conversión del reactivo limitante es porque los límites del reactivo limitante están bien definidos en cualquier sistema y matemáticamente pues nos provee la conveniencia de que es una variable adimensional y que los valores de esa variable van de 0 a 1 para el reactivo limitante. Así que cuando, por ejemplo, X es igual a 0, sabemos que nos referimos a las condiciones iniciales cuando los moles de mi especie van a ser igual a los moles iniciales. Y cuando X es igual a 1, por otro lado, pues sabemos que todo el reactivo limitante se ha consumido y cuando llegamos a este límite, tenemos que los moles del reactivo limitante van a ser igual a 0. ¿Está bien? Así que cuando estamos trabajando en reactores químicos, nosotros nunca operamos en conversión completa, porque una vez nosotros llegamos a este punto, la rapidez de reacción no está definida, así que nosotros llegamos justo antes de llegar a la conversión completa, cuando nos aproximamos a la conversión completa. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a estar trabajando desde 0 hasta conversiones que se acercan a 1, pero no necesariamente van a ser igual a 1. Así que lo que vamos a hacer próximamente es que vamos a relacionar el avance de la reacción a la conversión del reactivo limitante, porque sabemos que es una variable bien conveniente para el diseño de reactores, es adimensional y más allá de eso, pues sabemos que los límites van a estar bien definidos para el reactivo limitante y pues nos permite, a diferencia del avance de la reacción, que pueden ser números distintos, no necesariamente van de 0 a 1 como la conversión siempre, la conversión del reactivo limitante siempre va a ir de 0 a 1 para el reactivo limitante, ¿verdad? Así que lo próximo que vamos a hacer es relacionar el avance de la reacción con la conversión de reactivo limitante. Lo que nosotros hemos aprendido en cursos previos, ¿verdad? Es que el avance de la reacción siempre lo podemos igualar si nosotros definimos el avance de la reacción como el cambio de moles dividido entre el coeficiente estequiométrico. Ese cambio de moles, fíjense, si la especie que yo estoy monitoreando es un reactivo, sabemos que el cambio de moles es negativo porque obviamente el reactivo se está consumiendo. Así que este cambio de moles es negativo porque es el consumo de una especie. Así que el cambio de moles para el reactivo limitante está dado por los moles iniciales multiplicado por la conversión de esa especie y ponemos un signo negativo porque es un consumo y el cambio es negativo, ¿verdad? Eso lo dividimos entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Obviamente nosotros tenemos que acoplar esto según la reacción química que nosotros estamos trabajando. Para esta reacción química nosotros encontramos, según las cantidades iniciales que estábamos considerando, que por ejemplo NH3 es el reactivo limitante. Así que cuando vamos a relacionar el avance de la reacción con la conversión, vamos a utilizar la conversión de NH3 porque sabemos que es nuestro reactivo limitante y eso entonces va dividido entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante que sabemos que es negativo 8. Es por esto que en este término que está aquí no tenemos ningún negativo, ¿verdad? Sabemos que el avance de la reacción siempre es positivo, ¿está bien? Así que tenemos la conversión de reactivo limitante multiplicado por los moles iniciales dividido entre el coeficiente estequiométrico de esa especie, que en este caso es negativo 8 y que por lo tanto cancela con el negativo del numerador que estaba en la ecuación a mano izquierda.
Esta ecuación que estoy poniendo extremo mano derecha es la ecuación que vamos a sustituir en cada una de estas ecuaciones que está aquí en esta tabla. Así que cuando yo voy a analizar NH3, NO2, N2 y H2O, dentro de esta ecuación yo voy a poner la ecuación que acabamos de derivar que relaciona el avance de la reacción con la conversión de NH3. Fíjense que para cada una de estos avances de la reacción yo voy a utilizar exactamente la misma ecuación poniendo un 8 como denominador. ¿Está bien? Así que vamos a sustituir en cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? El término que relaciona el avance de la reacción con la conversión de reactivo limitante. Y noten que estoy poniendo exactamente la misma ecuación, de forma tal que siempre yo voy a tener los moles de todas las especies como función única y exclusivamente de los moles de la conversión de reactivo limitante, y esto va a ir multiplicado por los moles iniciales de reactivo limitante. ¿Okay? Una vez yo haga esta sustitución, fíjense que estas fracciones se pueden simplificar, así que yo voy a simplificar estas fracciones lo más que pueda. En esta tabla estequiométrica que les muestro aquí, ya esas fracciones están simplificadas. Fíjense que para el reactivo limitante, yo voy a tener siempre para el reactivo limitante los moles iniciales menos lo que se consume de esa especie que está dado por los moles iniciales y la conversión de reactivo limitante. Luego tenemos para el resto de las especies los moles iniciales de esas especies, y fíjense que aquí vamos a tener la razón estequiométrica de esa especie con la del reactivo limitante. ¿Okay? Noten que yo estoy expresando esta tabla estequiométrica en términos de una sola variable. Estoy expresando los moles de cada especie como función de la conversión del reactivo limitante. Así que esta variable me permite a mí estimar los moles de cada componente, ¿verdad? Dependiendo de la conversión que yo tenga del reactivo limitante. Ahora, una vez ya nosotros tenemos esto, ¿verdad? Nosotros podemos acoplar esto a la cinética de las reacciones y a los balances molares. En el próximo video, sin embargo, nosotros vamos a preparar la tabla estequiométrica, vamos a hacer exactamente lo mismo, lo único que no vamos a utilizar el avance de la reacción. El propósito del próximo video es para aquellos que no utilizaron nunca el avance de la reacción, pues no tienen que utilizar este procedimiento, pueden entonces seguir el procedimiento que sigue a continuación en el próximo video. Espero, chicos, que esto esté claro. Si tienen dudas o preguntas, saben que pueden hacérmelas llegar por correo electrónico utilizando la plataforma del curso en UPR en línea.